para, para las personas que así lo pidieron. Ok, pues me presento, soy Rafael Roura, soy historiador, soy egresado de la UNAM, allá en Acatlán, soy originario de la Ciudad de México también, así como Rubén, pero ya tengo 3 años radicando aquí en Houston, Texas. Entonces, este es el primer taller que estoy haciendo con la UNAM San Antonio. Tuve el privilegio de que Alfredo me invitara a colaborar con la UNAM San Antonio y no le puedo decir que no a mi alma mater. Entonces, estamos empezando a desarrollar este taller. Les voy a mostrar un PowerPoint, vamos a ir viendo cuestiones de lo que es la pintura, lo que es el arte, les voy a mostrar algunos ejemplos de pinturas famosas en la historia, y lo que voy a querer que hagamos es que platiquemos, no es ahorita tanto que yo les explique muchas cosas, sí les voy a dar generalidades, pero aquí es un taller en donde todos vamos a aprender de todos, ¿ok? Porque a lo mejor ustedes tienen una experiencia, otra visión, que a lo mejor yo no he visto o no lo he visto de esa forma. Al fin de cuentas es arte, y acuérdense ustedes que el arte es extremadamente subjetivo, y eso es algo de lo cual nos vamos retroalimentando, y por eso están este tipo de cursos y todo este tipo de elementos, ¿no? Yo me voy a encargar de darles las generalidades, lo que yo considero que es lo importante, y es el eje que estoy marcando para alcanzar el objetivo en este taller, en estas 5 reuniones, pero sobre todo lo que les pido, que participen conmigo, que hagamos esto interesante, que hagamos esto con retroalimentación, y gracias a la tecnología pues podemos tener puntos de vista desde la Ciudad de México y desde el cono sur allá en Chile, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante. Ahora, si gustan ustedes presentarse también con el grupo para saber con quiénes estamos. ¿Qué les parece? Entonces, Patricio, si gustas. Sí. Yo soy Patricio Figueroa, soy médico dermatólogo, estudié en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de George Washington en Estados Unidos, y me interesa mucho el arte. Washington DC es como una especie de clase en vivo, porque hay muchos museos de muy buena calidad, se puede ver muchas exposiciones de todo tipo. Vi, por ejemplo, unas exposiciones de Remedios Varo que me impactó enormemente. Y bueno, obviamente todas las expresiones de arte en Washington se viven intensamente. Me gusta escribir, estoy escribiendo microcuentos y cuentos de terror. Y, y me interesa mucho la pintura mexicana, lo he visto en murales y me gustó mucho el Museo de Antropología, la pintura de González en el Museo de Antropología, y por supuesto los pintores, los muralistas mexicanos. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Bienvenida, Tania, ¿nos ves y nos escuchas bien? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, los veo y los escucho bien, gracias. Perfecto, mira, aquí ya estamos los compañeros. Está Patricio, que nos ve desde Chile, Rubén, que está desde la Ciudad de México, yo que me encuentro en Houston, Texas, y tú, ¿de dónde nos ves? También estoy aquí en Ciudad de México. Ah, ok, perfecto, tenemos otra paisana por allá, perfecto, muy bien. Bueno, pues nos estamos presentando, comenzó Patricio, sigue el turno de Rubén, y terminando, tú te puedes presentar con nosotros, por favor. Rubén, por favor. Claro, ¿qué tal? Soy Rubén, yo soy egresado del TEC de Monterrey, en Santa Fe. Estudié ciencias computacionales, y ya básicamente, o sea, digo, me dedico, soy programador, trabajo en San Francisco, y ahorita, pues digo, desde que empezó la pandemia, de hecho, le he agarrado mucho gusto como al arte. Empecé a esculpir, de hecho, y me encanta como todo lo de México, básicamente la cultura mexicana. Estoy aprendiendo cada vez más y pues no deja de sorprenderme. Entonces, como que fue la principal razón para meterme a este curso. Y digo, entiendo que es como una intro y planeo seguir estudiando más todo esto. Pero soy yo. Ok, muchísimas gracias, Rubén, gracias. Tania, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, bueno, yo soy contadora, trabajo en una firma de contadores aquí en la Ciudad de México. Y bueno, creo que igual que Rubén, pues sí, digo, a mí me gusta mucho la fotografía y como que desde ahí empecé a involucrarme más en estos temas de arte, y con la pandemia pues sí también empecé a tomar varios cursos, ¿no? De historia del arte,
moderno, contemporáneo. He tomado varios cursos sobre esos temas. La verdad es que está muy interesante. Y también había tomado uno acerca de, pues bueno, de estas civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Como algo muy general. Entonces, pues bueno, está muy interesante y también por eso quise meterme a este curso, pues también para seguir aprendiendo de estos temas que creo que son muy interesantes, sobre todo de México, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Tania. Gracias, Patricio. Gracias, Rubén. Y bueno, como les había comentado, ¿no? Aquí lo importante es de que todos participemos y todos aprendamos de todos, porque como bien lo dijeron los tres, el arte tiene esa facilidad, el arte tiene ese encanto. Entonces no dejamos de aprender, no dejamos de aprender día a día, vamos encontrando nuevas cosas, vamos viendo nuevos elementos. Y ahorita a raíz de la pandemia, pues se presentó esta oportunidad en donde nos podemos conectar de diferentes partes del mundo y podemos compartir y podemos observar más a detalle algunas que otras ideas. Entonces voy a empezar poniendo la presentación. Permítanme tantito, déjenme ponerlo aquí, aquí lo tengo. Denme un segundito. Aquí está, no, aquí está, no. Aquí está. Ok. ¿Se ve bien, chicos? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Si quieren, ¿cómo se llama? Participar o tienen alguna pregunta, con gusto, nada más me levantan aquí la manita en el Zoom, les doy la palabra. Y también, como les dije al principio, se lo repito a Tania que llegó un poquito más tarde, quiero que participen, o sea, quiero que vayamos viendo, esto va a ser una introducción, vamos a ver lo que es la pintura, un poquito lo que es el arte, el simbolismo que llega a tener y todo eso, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos aquí. Nuestra portada es la imagen que usamos para publicitar este taller, que su título es De la piedra al mural, es historia de la pintura en México, o sería una breve historia de la pintura en México. Lo que vamos a ver en este taller es desde la época prehistórica en México, desde las pinturas rupestres hasta lo que vendría siendo principios del siglo XXI en cuanto a pintura. No nos vamos a meter en otro tipo de elementos, en otro tipo de arte, aunque vamos a tener que ver un poquito de arquitectura, etcétera, etcétera, pero estamos más enfocados en lo que es la pintura. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar. La pregunta clásica y la pregunta referida, ¿qué es la pintura? Entonces aquí quiero que cada uno de ustedes me conteste para ustedes, en palabras sencillas, en palabras no complejas, no meternos a hacer una especie de tesis doctoral de qué es la pintura. Para ustedes, ¿qué es la pintura? Entonces, ¿quién gusta comenzar? Patricio. Sí, una representación del mundo y de la realidad a través del arte. Ok. Muchísimas gracias, Patricio. Rubén. Sí, coincido que es una representación 2D, creo que es importante mencionar, y no sé, el uso de colores y formas para representar lo que nos rodea. Ok. Gracias, Rubén. Tania, por favor. Sí, sí, diría que pues sí, es como que la expresión del artista, ¿no? Sobre algún tema o sobre a lo mejor donde plasma sus vivencias, sentimientos a través de esta, a lo mejor una técnica que puede ser empírica y no necesariamente que provenga de una escuela, ¿no? A través de, pues sí, de dibujar algo, ¿no? De poder plasmar algo. Exacto. Ok, pues muchísimas gracias, Tania. Entonces, ¿qué es la pintura? La pintura es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera, pared, etcétera. O sea, estamos hablando que es un arte y es una técnica en donde le vamos a dar color, vamos a tener trazos, vamos a tener líneas y va a ser una cuestión netamente humana, como cuestión del arte. Acuérdense que hay mucho debate, perdón, en esta cuestión del arte, qué es el arte, quién hace el arte, desde cuándo comienza el arte. No nos vamos a meter nosotros ahorita en todo esto, porque sería aventarnos el puro taller debatiendo esto nada más en cuestiones de lo que es el arte, qué aplica y qué no
para esta definición. Entonces, aquí lo que vamos a ver la pintura son estos elementos que son técnicas que van a estar plasmadas con color, con forma, con fondo, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver esos elementos en la historia de México. Aquí hago hincapié, vamos a hablar de lo que es la pintura en la historia de México. En esta clase vamos a ver pinturas de diferentes partes del mundo y de diferentes etapas, pero precisamente para explicar lo que es la pintura, ¿no? Y aquí les muestro lo que la mayoría de la gente considera la obra de arte o la pintura más famosa de la historia. ¿Les puede gustar o no les puede gustar? Pero sí es una pintura que ha sido referencia y que ha creado muchísimos elementos, muchísimas historias atrás de ella. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y como les dije en un principio, y esto es arte, es muy subjetivo, quiero que me den su opinión sobre esta pintura. Primero, si les gusta, ¿por qué les gusta? Si no les gusta, ¿por qué no les gusta? Ajá, y qué es lo que más llama su atención. Entonces, Patricio, comenzamos contigo, por favor. Sí, a mí me gusta porque hay algo en la mirada de la representada que es como enigmática, es como seductora y, y es la obra de un gran genio en la historia del arte del mundo. Ok, gracias, Patricio. Rubén. Yo no diría que me gusta, digo, la aprecio como es. Me parece como una obra más de Da Vinci, pero sí, me parece muy interesante como todo la historia detrás de cómo se la robaban y toda esta onda. Creo que es lo que más me gusta de la historia, o sea, la historia. Ok, gracias. Tania, por favor. Sí, bueno, sí me gusta. La verdad es que esta pintura no le había puesto mucha atención, pero me parece interesante, digo, aparte de la mujer, del personaje principal, la parte de atrás como que está, o sea, el paisaje no es como, eh, o sea, no es igual, ¿no? O sea, como que está como diferente, o sea, como que la perspectiva es diferente. Entonces siento que eso, aunque a lo mejor no lo veamos de entrada, no sé, me da la impresión de que sí le da una perspectiva diferente a la pintura. Digo, sí me gusta, se me hace como interesante, ¿cómo se llama? De eso de la perspectiva, más que nada. Ok, pues muchísimas gracias. Acuérdense, chicos, estamos en arte y en arte no hay respuestas incorrectas. Yo cuando estudié la carrera, yo tenía una maestra colombiana que nos daba historia del arte y que se enojaba si tú le decías que no te gustaba un Picasso, por ejemplo. Y yo le pregunté una vez, digo, bueno, ¿y por qué se enoja si a mí no me gusta Picasso en ese momento, no? Es que es la historia de Picasso, es que es todo lo que creó. Y le digo, sí, porque usted lo sabe, pero a mí, en mi perspectiva y ahorita en este momento de mi vida en el que estoy, a mí no me llama la atención. O sea, no estoy diciéndole que no sea artístico, pero a mí no me gusta. Entonces también vamos a ver que lo que es la pintura y en general lo que es el arte va a demostrar y va a mostrarnos sentimientos. Y también depende muchísimo del estado de ánimo en el que estemos, del conocimiento previo que tengamos sobre esa imagen para saber si la vamos a apreciar o no. Y cuestión de gustos muy subjetivos. Hay muchísima gente que admira esta pintura por, como dice Tania, la técnica que utilizó Leonardo en su momento. Otra gente apoya más, como dijo Rubén, la cuestión de la historia que está atrás de esta imagen. Y otros más por esos mitos que se han elaborado alrededor de ella. Una teoría que dice que es el mismo Leonardo vestido de mujer. Entonces se van creando todos esos elementos. ¿Por qué? Porque la pintura no solo es la representación plástica, la representación técnica, la representación en segunda dimensión, en 2D, que nos deja el artista. Acuérdense que la pintura también tiene esa función de representar algo y hay que ver en qué momento se hizo, quién la hizo y por qué se hizo. Eso es lo que hacen los historiadores del arte. Eso es un análisis más profundo. Eso es leer las letras chiquitas de las obras de arte o de las pinturas. Entonces, eso es lo que yo les quiero ir mostrando a lo largo de todo este taller, que ustedes cambien un poquito su visión a ver los planos generales, a ir un poquito más allá
y ver lo que está atrás de bambalinas, de bambalinas, como si fuera una obra de teatro. Ustedes ven la presentación, la puesta en escena, todo maravilloso, pero atrás ustedes saben que se mueven muchísimas cosas. Entonces, ahí eso es lo que yo quiero ver. Perfecto. ¿Qué elementos juegan para crear la pintura? Aquí tenemos esos elementos. Las formas, que ya habían dicho por ahí, los colores, muy importantes los colores, las texturas, la armonía que tiene la imagen, la pieza que estamos observando, la pintura que estamos observando, esa armonía que vemos tanto en la cuestión de la técnica que se utilizó para elaborarse, como se plasma la idea y también lo que nos va a representar, el equilibrio que tiene, la perspectiva, la luz y el movimiento. Estos son algunos de los elementos que tiene la pintura. Vamos a ver que, por ejemplo, sin luz no puede haber colores. Y también vamos a jugar con esos elementos de crear sentimientos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, el artista es un humano que está haciendo una representación para un espectador. Acuérdense que la pintura por sí sola no tendría ningún funcionalismo. Es el autor que lo está haciendo, es el creador que lo está haciendo, pero también muchas veces pensando en la persona que lo va a recibir. Es cómo les plasmo o cómo les transmito esa idea. Y aquí ahora la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Por qué creen que se originó la pintura? ¿Por qué el humano, por qué el ser humano va a tener la necesidad de pintar en cualquier lugar que se encuentre? Patricio. Pues como una forma de representar el mundo, la realidad o los pensamientos del artista para comunicar a su entorno. Ok, representar su entorno, muy bien. Gracias, Patricio. Rubén. Yo lo veo más como un instinto humano, ¿no? Como de querer expresarse, como un medio de comunicación. Un medio de comunicación, una expresión. Perfecto, Tania. Sí, pues diría que o sea, una fusión de lo que ya comentó Patricia y Rubén, ¿no? O sea, como una, tal vez una necesidad de, como de registrar lo que hay a nuestro alrededor y a su vez, pues, como esa necesidad humana, ¿no? De expresarte a través de algo, ¿no? Que en este caso, pues, es pintura. Ok, muchísimas gracias, chicos. Entonces, haciendo un resumen de lo que ustedes comentaron, es una necesidad que tiene el ser humano y es una forma de expresarse. Vamos a crear una representación de la realidad. Es algo que está en nuestros genes, por llamarlo de alguna forma. Las personas, si alguno de ustedes tiene hijos, tiene sobrinos pequeños, pues creo que les habrá tocado el momento en que los niños agarran y se ponen a pintar la pared. Eso creo que no falla en ninguna de las familias que tienen niños pequeños, que los niños agarran la pintura y empiezan a pintar en la pared. Eso es algo muy típico. ¿Por qué? Porque como lo dijo Rubén, como dijeron los tres, estamos hablando de una representación y de una forma de expresarse. Además, el color llama nuestra atención. Somos seres que a través de los ojos vamos a captar esos elementos y los colores tienen una fuerte influencia en nuestros sentimientos y en la forma en la que nos vamos desarrollando. Además, es una forma de retratar la realidad. ¿Y por qué vamos a retratar la realidad? Muchos teóricos del arte es lo que mencionan. El hecho de que la naturaleza tenga un ciclo de vida es lo que permite al humano crear la pintura. La pintura es congelar el tiempo y representar algo en específico. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano va a desaparecer o va a morir. Entonces, la pintura nos va a permitir guardar ese elemento. Está el caso de las pinturas rupestres que vamos a ver más adelante. El sentido mágico que tenían, pero también ese sentido social e históricamente nos permite conocer cómo vivía esa gente. Es lo que les digo, vamos a ir a lo largo de este taller desmenuzando un poquito todo lo que hay detrás y hacer hablar a una pintura. No solo que nos guste y que diga, me encanta esa pintura, me desagrada esa pintura, sí me crea esos sentimientos, sino qué es lo que hay allá atrásito. ¿Por qué se pintó así? ¿Por qué no de otra forma?
¿Por qué están haciendo hincapié en este punto? ¿Por qué le están dando armonía? ¿Por qué le están dando el equilibrio? ¿Por qué ponen estas texturas? ¿Por qué después de cierto tiempo de estar trabajando de una forma van a venir otras posturas? Va a surgir el surrealismo, va a surgir el cubismo, va a haber representaciones románticas, va a haber representaciones clásicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y eso es lo que tiene la pintura. Ok, vamos a ver el siguiente elemento, que son las divisiones en las que se da la pintura en la mayoría de los casos, que es la pintura mural, que es el fresco del temple o el caballete. Igualmente se puede representar, perdón, se puede clasificar en retratos, paisajes, bodegones, etcétera. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una pintura mural. Creo que todos ustedes conocen esta pintura, igual de Leonardo da Vinci. Ahorita, si se dan cuenta, lo que quise hacer fue meterme yo no sabía quiénes son los que iban a participar conmigo, si era gente que ya tenía algún bagaje atrás de esto, o si estaban comenzando. Entonces yo quise comenzar con algo muy general, algo que todos pudiéramos identificar para ir de lo general a lo particular. Entonces, con la última cena de Leonardo da Vinci, tenemos ese ejemplo de esa gran pintura, ese gran fresco en la pintura mural. Creo que todos conocemos esta pintura. Por lo menos Rubén y Tania compartirán conmigo esta idea de que en las casas de la Ciudad de México no podía faltar la última cena en todos los comedores. No sé si Patricio allá en Chile también guarden esta tradición de tener esta imagen en específico. Digo, ya con el paso de los tiempos empezó a hacerse otro tipo de representaciones, pero por lo menos en mi historia personal, en mi experiencia personal, esta era la imagen que estaba en el comedor de mi casa desde que tengo uso de razón. Entonces empiezas a ir familiarizando esto. Entonces, chicos, ¿qué les parece esta pintura? ¿Les agrada, no les agrada? ¿Qué es lo que le llama su atención? Patricio, por favor. Sí, bueno, muestra una escena religiosa clave en la historia del cristianismo. Muestra el amor y la tradición y el paso a la trascendencia. Ok, gracias, Patricio. Rubén. Esta sí me gusta más, y sí es bastante típica. Mi abuela tiene una. Eh, pero no, sí, en general me agrada como... En general, yo no tengo como muy a detalle, como, no, nunca la he analizado nada, pero sí me gusta. Ok, gracias, Rubén. Tania. Sí, digo, sí me gusta. En algún momento le puse un poquito más de atención a esta pintura. Igual me gusta por el tema esto de los colores, ¿no? Cómo se maneja la luz enfrente y atrás está como más oscuro. Eh, Igual creo que el tema de lo que mencionabas, de la perspectiva también, ¿no? Cómo va de adelante hacia atrás, ¿no? Como que hay otros planos. Se me hace una pintura bastante interesante. Creo que digo, no soy experta, pero bueno, insisto, lo asimilo mucho a lo que he visto en fotografía. Este, y creo que la composición es bastante interesante. Ok, gracias a los tres. Pues sí, es una pintura bastante interesante, como todos los trabajos de Leonardo. Se le ha hecho muchísimo trabajo de investigación, primero para preservarla. Ustedes saben que es un mural enorme que se encuentra en un monasterio allá en el norte de Italia, y se hizo su trabajo para restaurarla, para dejarla lo mejor que se pudiera para futuras generaciones. Entonces, en los años, si no estoy mal, en los años 2000, empiezan a hacer un trabajo con infrarrojo para ver cómo estaba estructurada la pintura, cómo estaba estructurado lo que eran los colores, y se encontraron varios bocetos o varios elementos atrás de ella que llamaron mucho la atención, y de hecho un investigador italiano, junto con un estadounidense, lo que les llamó mucho su atención fue el mantel. Voy aquí a mover, esto sí se ve la flechita, ¿verdad? Sí, Aquí, sí, ok, perfecto. Aquí está el mantel, que pues estamos hablando de una escena religiosa, la última cena, donde
Cristo o Jesucristo se encuentra con todos sus apóstoles y les va a dar la noticia que alguien los va a traicionar. Entonces tenemos aquí lo que es el pan, lo tenemos la distribución de los platos, vean el mantel. Pero entonces, haciendo este trabajo de rayos X, se dieron cuenta que hay como que una especie de división. Ven aquí estas líneas que se alcanzan a ver. Y entonces, este investigador italiano lo que hace es revisar estos elementos y se da cuenta que parece una partitura. Igualmente, la posición en la que están los panes. Vean ustedes los panes cómo están distribuidos. Y entonces lo metió en una computadora y lo interesante es que salió música. O sea, está la partitura escrita y tiene ahí ese elemento musical. Entonces vean, como ustedes decían en la lámina anterior, que la pintura nos sirve para mandar esos mensajes. Y acuérdense que también estamos en esta época en específico, que es el Renacimiento, en donde la pintura va a ser utilizada para mandar mensajes a la gente que sabía un poquito más o que sabía buscar estas referencias. De ahí es en donde toman estos personajes como Dan Brown las temáticas para hacer sus novelas históricas, un poquito de historia, un poquito más de fantasía, como lo fue en su momento el Código Da Vinci, que está basado en investigaciones que se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? En donde se hablan de diferentes cosas y todo esto que le encanta al ser humano, de las conspiraciones y todo esto de los mensajes ocultos, pues algo de eso sí iba ahí, o sea, sí había algunas sociedades que podían tener ahí elementos y era un jugar al detective, es ir viendo en dónde están esos elementos y el artista te lo dejaba para que tú lo pudieras ver. Acuérdense que dicen que no hay mejor lugar para esconder una verdad que a plena luz. Entonces, ¿por qué? Que está ahí. Entonces, vean cómo una simple pintura que la mayoría de nosotros vio de pequeños en sus casas, cuando uno empieza a ver y uno empieza a estudiar un poquito más, se encuentra toda esa fascinación que hay detrás de ella, ¿no? Además del personaje que estamos hablando, también por eso la puse, es Leonardo da Vinci, uno de los pintores más estudiados y más famosos en la historia de la humanidad. Ahora vamos a poner otra imagen, esta sería una especie de paisaje, de otro artista que también está subiendo mucho en importancia, que es Van Gogh y su Noche Estrellada, en donde vean cómo aquí vamos a tener dos formas de representar la realidad. ¿A quién de ustedes les gusta el trabajo de Van Gogh y su Noche Estrellada? ¿Con cuál se quedarían? ¿Con Da Vinci o con Van Gogh? Díganme. Patricio. A mí me gusta más Van Gogh. Me encuentro que tiene esto uso de los colores y la representación de la realidad que me llega mucho. Ok, gracias Patricio. Rubén. Sí, igual Van Gogh que se me hace como bastante cool. Tiene obras muy padres, no solo esta, pero sí, igual toda la parte histórica y todo lo que vivió también se me hace bien interesante. Ok, gracias Rubén. Tania. Sí, también, la verdad me inclino más por Van Gogh, me parece más interesante la técnica y el manejo de los colores. Ok, muchísimas gracias. Pues miren, 3 contra 1, yo me quedo con Da Vinci en esta cuestión. No es, y es lo que, vuelvo a lo mismo, o sea, aquí es el interés y el gusto particular de cada uno. No quiere decir que porque a mí me guste más Da Vinci que Van Gogh, los voy a reprobar a ustedes y no van a seguir en el taller. Al contrario, ¿no? Es ver esta diferenciación y es ir encontrando todos esos elementos, ¿no? Dos artistas geniales en su momento, dos artistas que se encargaron de revolucionar su área, sus temas, y que han quedado para la posteridad. Entonces ahí lo vamos viendo y es impresionante cómo 500, 400 años después seguimos hablando de estas pinturas, las seguimos analizando y seguimos conociendo más de la época en la que vivían, de la historia de estos artistas y cómo también nos va influyendo, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ver esta. Libro de los Muertos, Egipto. Y bueno, ¿por qué puse esto aquí? Porque la pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que la han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales. Para nosotros los historiadores, la pintura es una de las principales herramientas. ¿Por qué? Porque nos deja entrar un poquito más a lo que son las entrañas de una cultura. No sé si ustedes ya habían visto esta representación pictórica del Libro de los Muertos del Antiguo Egipto.
Los egipcios pensaban que había una vida después de la muerte, pero para poder acceder a ella se tenía que pasar a través de un juicio. El libro de los muertos lo que hace es darle tips al difunto y sobre todo a su familia que se quedaba en este lado para poder pasar a través de estas pruebas y poder alcanzar la otra vida. Lo que vemos aquí al centro es déjenme que salga a mí, aquí está. Aquí tenemos al dios Anubis, que se le conoce con la cabeza de chacal. Está midiendo, está pesando el alma del difunto, que ustedes la ven aquí. Este es el alma del difunto en estos vasos cánopos, que son los vasitos que tienen cara de personajes, que son 4 ahí, contra una pluma. Tenemos que si el alma del difunto pesaba más, o sea, no era tan pura como la pluma, entonces esta alma iba a ser devorado por un ser, y si estaba al mismo nivel, podía pasar al siguiente lugar. De este lado vemos al dios Tot con la cara del ibis, este pájaro que está tomando nota. Entonces vean que es la última parte. ¿Y cómo vamos a lograr que esta balanza se quede equilibrada y el alma de nuestra persona querida que ya falleció pueda llegar al otro lugar? Pues dando ofrendas, asistiendo a los templos, ayudando a hacer más grande a lo que era la cultura egipcia. Entonces, eso es lo que nos van platicando. Lo interesante aquí es, vean ustedes cómo los egipcios nos van a dejar estas representaciones. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los dioses egipcios tienen esa particularidad? Ser mitad hombre, mitad bestia. Patricio, te escucho. Bueno, porque ellos, los animales eran una cierta conexión con los dioses. Entonces, estos animales en el fondo tenían como también una especie de alma, por eso que tenían esta naturaleza doble, por una parte humana y otra de seres animales. Ok, gracias Patricio. Rubén. Siento que es algo común entre las culturas, ¿no? Como representar algo más grande que un humano al darle características de otras cosas, incluidos animales o algo más. Ok, gracias Rubén. Tania. Sí, coincido que tiene que ver, yo creo, con esas creencias, ¿no? Y que a lo mejor le daban o le atribuían a ciertos animales un rol o algo divino, ¿no? Creo que sería eso. Claro. Ahora, por ejemplo, si yo llego, los acabo de conocer, ustedes no conocen nada de historia del arte, no conocen nada de la cultura de Egipto. Yo llego y les digo, miren, están estas pinturas y están retratando la realidad. Hay seres que son mitad o tienen cabeza de animal y tienen cuerpo de humano. ¿Ustedes me creerían, sí o no? Pues la realidad de los egipcios, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor es como ellos lo veían, ¿no? A lo mejor en su perspectiva, pero, o sea, no dirían, no, pues eso no es posible, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Sí me la comprarían o no? Sí, creo lo mismo. Tal vez hace 200, 300 años, tal vez sí. Ahorita, un poco más difícil. Patricio, ¿tú qué opinas? Sí, con la ingeniería genética uno puede hacer mezclas de muchos tipos de seres biológicos. Ok, entonces vean, ¿por qué les pregunto esto? Me van a decir, bueno, y estas preguntas así tipo niño de primaria. El arte y la historia es muy dado a hacer este tipo de cuestiones. Cuando yo estudiaba la carrera nos decían que éramos como niños chiquitos porque preguntábamos y por qué, 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 ¿no? El arte es lo mismo. Si yo les estoy explicando hace ratito que la pintura es una expresión con colores, con formas y representa la realidad y de repente aparece un ser o cabeza de animal y cuerpo de humano, entonces dices, es que está representando la realidad en algún momento. Como bien lo dijo Rubén, actualmente sabemos que es una representación ideológica, como lo dijo Tania, es una representación para ellos que sí era real. ¿Y por qué tienen estos elementos o estos animales? El chacal es el dios de los muertos. ¿Por qué? Porque el chacal es un ser
físico que vive en el desierto y que se alimenta de la carroña. Entonces, si alguien se moría y se quedaba su cuerpo en el desierto, el chacal lo iba a devorar. Para los egipcios, esta idea es de que lo está devorando y lo está llevando al otro mundo. Mientras que el Ibis, que es este personaje que a la derecha, que ustedes ven aquí de este lado, que es Tod, que es el dios de la escritura, el dios de la sabiduría, se representa así porque si ustedes conocen el Ibis, es esta como garza grandota que se encuentra en las orillas del río Nilo y va caminando con sus largas patas y para comer mete su pico en lo que es el lodo, en el agua. Entonces los egipcios veían esa relación a que era un escribano, alguien que podía escribir porque con su pico, que era la pluma, la metía a la tierra, que era la tinta. Entonces vean cómo les vamos dando estos elementos. Y como bien lo dijo Rubén, esto es típico en todas las culturas y en México también lo vamos a llegar a ver en algún momento. Ahora, lo que comenta Patricio de la cuestión actual de la clonación y de que se pueden hacer otros elementos, bueno, más adelante, lo que es la próxima sesión, les voy a enseñar algunos ejemplos de la pintura mural teotihuacana y los últimos descubrimientos que se han hecho en ella, en donde siempre la gente antes nos decía, y me adelanto un poquito a lo que vamos a ver la clase siguiente, pero para que quede ejemplificado esto muy bien, antes, que les gustó hace unos 20 años, los historiadores del arte decían que en Teotihuacán había pura representación de jaguares, puros jaguares, o sea, todo lo que había eran jaguares. Ajá. Con investigaciones más recientes, con biólogos, con gente de otras disciplinas, los arqueólogos y los historiadores nos han dejado ver que no son solo jaguares los que hay ahí, sino hay diferentes mezclas. Y hay una muy interesante en cuanto a cánidos se refiere a que es una mezcla que hicieron entre un perro y un lobo los teotihuacanos. Lograron que estos animales se pudieran aparear para tener lo que los arqueólogos llaman un loperro, que tenía como función ser sacrificado exclusivamente, pero tiene esas características. Entonces, vean también ahí cómo no vamos moviéndonos mucho de lo que es la realidad, ¿ok? Pero vean, la pintura sirve también para ejemplificar esos lugares que no vemos nosotros, pero que existen adentro de nosotros o existen en nuestras creencias, ¿ok? Muy bien, chicos. La que sigue. La pintura es una de las expresiones artísticas más importantes, una de las siete bellas artes, ¿ok? La estética con la teoría, está considerada en una categoría universal, comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre la superficie, y aquí de fondo les pongo las primeras representaciones pictóricas de la historia de la humanidad. En la cueva de Altamira, en España, tenemos las famosas pinturas rupestres. ¿Qué ven ustedes aquí? Díganme lo que ustedes aprecian. Y ahora, empezamos, Patricio, por favor. Sí, yo veo un hombre cazando y veo sensación de movimiento. Los animales dan la sensación de que están en pleno movimiento. Y el hombre está usando su arco y su flecha, también da una sensación como dinámica. Ok, gracias, Patricio. Rubén. Sí, solo agregaría que es más como un grupo de personas organizadas cazando, pero sí, lo mismo, el movimiento se logra apreciar. Ok, gracias, Tania. Sí, coincido, ¿no? Es como una escena de caza, ¿no? No sé si los animales sean más como venados o no sé, pero sí es una escena de caza. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, chicos. Pues sí, lo que los investigadores dicen que se representa en estas cuevas, tanto en Altamira, en España, como en la Croce, en Francia, son estas escenas de cacería, son estas escenas en donde se ven los grandes animales, son estas escenas en donde, ¿por qué se hacía la pintura? ¿Por qué se le daba ese movimiento? ¿Por qué un grupo que es seminómada? ¿Por qué un grupo que su vida depende en un 80%, su supervivencia depende en un 80% de que se case uno de estos animales, va a dedicar tiempo importante en hacer estos dibujos? Simplemente para dejarnos muestra de que a nosotros, años, muchísimos años después de que estuvieron ahí, que se dedicaban a la cacería, ¿o creen ustedes que había algo más de fondo? ¿Por qué lo harían? Tania, empezamos contigo ahora. ¿Por qué crees? Eh,
no sé, tal vez como una forma de a lo mejor de hasta como de enseñanza para los más pequeños, Ok. como a lo Ujú. mejor empezarles a explicar algo sobre la casa, este, y sí, o sea, a lo mejor pues sí, yo lo vería más como enseñanza y pues sí, forma de expresarse, ¿no? A lo mejor de lo que hacían, tal vez como comunicación, ¿no? No sé. Ok, muy bien, gracias, Tania. Patricio, por favor. Sí, concuerdo que tiene un elemento como didáctico para mostrar cómo uno puede adquirir sus medios de alimentación y la forma Ujú. específica de cómo hacerlo. Ok, gracias, Patricio. Rubén. No sé, podría ser también para marcar el territorio, decirle a otros grupos como aquí hay venados o algo así. Exactamente. Ok, gracias, chicos. Vean ustedes cómo nosotros lo vemos, sobre todo ustedes que no son especialistas en el tema, que no están tan versados en lo que es la materia, reaccionen de una manera como lo haría cualquier otra persona, ¿no? Pongo un dibujo, trato de expresar una idea y trato de educar y de enseñar a la gente lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Y sí, no están equivocados. También lo que dijo Rubén es una forma de marcar. Son seminómadas. Van de un lugar a otro. Acuérdense que ellos van siguiendo a los animales. Entonces, el llegar a una cueva y tener estas pinturas nos marca dos cosas, que en este lugar están los venados y segunda, que esa cueva ya la han utilizado gente antes de nosotros para habitar. Entonces es un lugar seguro. Otro elemento muy importante, ¿ok? Que nosotros en la actualidad ya no padecemos. El hecho de enfrentarte a una bestia para matarla y conseguir la comida. Era una cuestión que no era tan sencilla como se ve o como se puede manejar ahora en la actualidad con las armas que se tienen. Eran armas más rudimentarias, eran piedras, eran lanzas, eran flechas, como lo vemos aquí, y era enfrentarse contra estos animales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ya hay una estratificación social. Ya hay un grupo que se dedica a la caza, ya hay un grupo que se dedica a la recolección por si la caza no funciona, para tener un plan B. Ya hay un grupo que va a ser el dirigente y va a ser el chamán, va a ser el mago, y se hacen estas pinturas también con una finalidad para poder capturar a la presa. No capturarla físicamente, sino capturar esa esencia. ¿Qué es lo que yo estoy representando aquí como grupo? Que ya estamos matando a esos animales. También es un discurso, perdón, para inspirar al cazador. Pongamos nosotros que tanto Patricio, Rubén y yo somos los cazadores, tenemos que ir a cazar. Mientras tanto, Tania se queda aquí cerca y se va a encargar de todo lo que son las labores de los niños y de esta cuestión de recolectar. ¿Para qué? Para asegurarnos que si nosotros no cazamos, tener algo que comer. ¿Ok? ¿Por qué mandan a los hombres? Por cuestiones de fuerza. Además, son cuestiones fisiológicas, la mujer es la encargada de los niños, es la importante, ella es la que va a asegurar nuestra siguiente generación. Ok, entonces, nos dicen, Patricio, Rubén, Rafael, váyanse a cazar un mamut. Y nosotros nos vamos muy tranquilos así a cazar al mamut. Así de que, pues sí, ya no me queda de otra, ¿no? Pero si de repente llega alguien y nos dice, vean, a ver, Patricio, Rubén, Rafael, vamos a hacer esta pintura, vamos a hacer esta ceremonia y vamos a atrapar el alma del mamut. Entonces ustedes ya lo único que tienen que llegar a hacer es a enterrarle las lanzas y a clavarle las flechas, porque su alma ya está capturada. ¿Va a ser más fácil que nosotros vayamos o va a ser igual que si no hubiéramos hecho la ceremonia? ¿Qué piensan ustedes? Patricio, ¿tú qué pensarías? ¿Se te hace más fácil o más difícil? No, se hace como más cercano, tener como saber que uno va a tener una sensación de dominio sobre algo que puede superar nuestras fuerzas, pero que nuestras fuerzas eh, supernaturales que nos puede ayudar en esta lucha. Ok, gracias, Patricio. Rubén, ¿tú estarías más tranquilo o más preocupado? Quiero pensar que vivir en esa época mucho más tranquilo. Ahorita, pues no sé, si me dices que esa historia tampoco lo sé, pero
en ese momento, sí, más tranquilo. Ok, gracias, Rubén. Y Tania, ¿tú qué piensas? ¿Tendríamos más éxito o llegaríamos sin comida? No, yo creo que tendrían más éxito, ¿no? O sea, yo creo que ya al tener un antecedente, pues creo que sería como, o debería de ser más sencillo, ¿no? Digo, no sé, los animales también no son tan predecibles, ¿no? Pero creo que en esencia diría que sería más sencillo. Sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque es una motivación. Es como si nosotros tenemos una charla táctica, perdón, una charla inspiracional antes de salir a hacer nuestro trabajo, ¿ok? Chicos, nosotros somos los mejores del mundo, esto ya está hecho, dependiendo de lo que cada quien haga. Entonces te da esta motivación y tenemos estos elementos iconográficos que no lo permiten. Sí, dime, Patricio. Yo preferiría mandar a las mujeres solamente por seguridad. Ok, sí, no, y aquí que también eso se podía manejar, ¿no? Con esta época en la que estamos viviendo, en donde todo el mundo se asusta por todo y critican luego muchas cosas que no se tendrían que criticar y otras que sí se deberían de criticar no se hacen, pues vamos a tener que es una separación por cuestiones fisiológicas, hombre-mujer, por eso es lo que se hacía. No era de que fueran extremadamente machistas o que eran muy feministas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente eran cuestiones de supervivencia. Y no se manda a las mujeres a casar no porque no puedan, sino porque ellas son las que van a generar vida. Por eso, las primeras deidades que nosotros vemos que son mujeres, porque son las creadoras de vida. Entonces son lo más preciado que puede tener el grupo. Si se muere un hombre no hay tanto problema porque hay otros, pero una mujer no es lo mismo. Entonces vean también esos elementos que vemos ahí. Entonces, aquí a lo que voy es esta representación que nos da la pintura. Vean cómo nos crea esos sentimientos. Vean cómo también nos da idea de cómo era el lugar en el que se habitaba y también las representaciones que se estaban dando. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Ahora les voy a presentar aquí a Clio. Clio es la musa de la historia. ¿Ok? Y aquí de Jean Boulanger, de 1600, un artista francés radicado en Italia, vamos a tener esta representación de Clio. Clio siempre se va a representar como una muchacha con una corona de laureles, con una trompeta y un libro en sus manos. Ahí ustedes la ven perfectamente, ¿verdad? Tiene su corona de laureles, tiene su trompeta y tiene el libro de Tucídides en la mano izquierda. Ahí está esa representación clásica retomada de los libros de la Grecia clásica y que en el Renacimiento se van a volver a utilizar. ¿Por qué menciono a Clio y por qué no menciono a otras de las musas? Bueno, porque estamos aquí hablando un poco de historia, estamos haciendo un poco de historia de la pintura y qué mejor que representar a la musa de la historia. Entonces, aquí tenemos a Clio. ¿Ok? Vean ustedes sus elementos, vean ustedes el color que llega a tener, vean que se parece un poquito los colores a lo que vimos en la última cena. Esos rojos y esos rosas que vimos en los mantos, por ejemplo, de Jesucristo. Igualmente vean que a diferencia de la última cena, aquí no vemos un fondo. Aquí lo que el artista quiere, estamos hablando que es un retrato, entonces lo principal es el personaje. Entonces aquí vemos los elementos también característicos que nos van a permitir identificar a Clio, aunque estuviera de otro color pintada, aunque fuera otra persona. Sabemos que el laurel, la trompeta y el libro representan a Clio. Entonces vean el símbolo que nos está dando y la educación que nos está dando la pintura. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. Ahora de Jean Vermeer vamos a tener esta obra que en lo particular me gusta mucho, que es el arte de la pintura. ¿Qué están ustedes viendo ahí? Patricio, ¿qué ves ahí tú en esa imagen? Veo el artista, veo la modelo y veo la luz y sombra. Ok, la luz y sombras, el artista medio. Gracias. Rubén, perdón. Me parece interesante la cortina que está como en otro plano. Y pues sí, lo mismo, un artista trabajando con su musa. Con su musa, muy bien. Tania. Sí, pues esa representación del pintor con su modelo, justamente que está pintando a este personaje, Clio, ¿no? Tiene ahí la corona de laureles, tiene el libro, tiene
¿no? Bueno, el manto azul o la capa azul, como que tiene una capa ahí. Y pues sí, como que veo que los tonos son como muy, o sea, los colores que utiliza son muy, o sea, entre ocres, azules, como muy, eh, pues no sé, se ve bonito. Se ve bonito. Ujú. Vean otra cosa que tiene. Estamos, estamos asistiendo a lo que sería una escena. El pintor se está incluyendo en la pintura, uh-huh, y nos está permitiendo ver todo lo que él está observando, inclusive lo que está atrás de él, porque vean que sabemos que es Joan Vermeer, pero no le vemos el rostro. Vean cómo tiene su canvas ahí, su lienzo, se ven las pinceladas arriba como si fueran las plumas de la modelo en azul, se ve el caballete, en el fondo vemos lo que es un tapiz que en realidad es un mapa, lo que decía Rubén, ¿no? Esta cortina en primer plano que también nos está dando esa idea de profundidad, pero no es simplemente esa profundidad, sino es invitarnos a que nosotros estamos observando al artista como si fuéramos un espectador que está atrás de la obra. Uh-huh. Vean cómo estamos dando esta idea que después, que también Velázquez utilizó en Las Meninas y muchos otros artistas van a utilizar, en donde el artista deja de ser este personaje sin rostro que solo firma las obras y entra en su propia creación. Entonces nos está dando una entrada a otro plano, a otro mundo. Estamos teniendo una visión diferente. ¿Mm? ¿Es una visión de la realidad? Sí, pero es una de la visión de la realidad para el espectador. Y vean cómo aquí Jean Vermeer lo que está haciendo es integrarnos a todos nosotros como espectadores a su pintura. Uh-huh. O sea, porque estamos siendo parte de, nosotros lo estamos observando. Si se dan cuenta y si nos ponemos a filosofar un poquito más, si nosotros no la vemos, entonces la pintura no existe. Uh-huh. Por la perspectiva en la que nos estamos moviendo. Aparte toda la técnica y vean todo cómo se ha evolucionado. Uh-huh. Y todos esos elementos. Entonces, esto es lo que yo les decía. Vean cómo a raíz de esto podemos ir captando cada uno de esos elementos que nos va narrando, que son las letras chiquitas de la pintura. Y como bien lo dijo Tania, Tania se adelantó a lo que yo les iba a mostrar. Iconográficamente, Tania aceptó que la hija de Vermeer, que es la modelo, es una representación de Clio. Uh-huh. ¿Por qué hice esto? Precisamente para que ustedes vean la iconografía. Iconográficamente, nosotros a lo mejor ahorita ya en nuestra época ya no estamos muy vinculados a eso. Anteriormente tenía muchísimo que ver, sobre todo, eso nosotros lo vemos, tanto Rubén como Tania, que son de la Ciudad de México, yo me imagino que alguna vez fueron a la Catedral Metropolitana y vieron este número de santos que se encuentran ahí adentro de la catedral y de todas las iglesias que tenemos en la Ciudad de México. Muchos no tienen nombre, entonces decías, bueno, ¿quién es este, no? Uh-huh. Pero las abuelitas llegaban y te decían, es que este es San José porque tiene la vara, ese es San Pedro porque tiene las llaves, ese es San Pablo porque tiene la espada. Y dices, ok, ¿y en dónde aprendiste eso? Ah, bueno, porque a mí me lo enseñaron y iconográficamente yo sé que es San Pedro porque tiene las llaves y porque siempre se va a representar con las llaves. Entonces vean que también la pintura nos ayuda a crear estos esquemas y estos estereotipos. Uh-huh. Vamos a ir teniendo esos elementos. Entonces aquí vean que Jean Vermeer está retratando a su hija, pero no es su hija en ese momento. Es la representación de Clio. Para nosotros, y ustedes lo dijeron, es su musa, es la modelo. Históricamente sabemos, si hacemos el análisis de la pintura y vemos los trabajos que se han hecho alrededor de ella, que es la hija de Jean Vermeer, pero cuando uno afina estos elementos, se da cuenta de la iconografía. Es Clio porque tiene la trompeta, tiene el laurel y tiene el libro, en los lugares en donde deben de ir. Entonces, esto también es muy importante para la pintura. La pintura va a ser utilizada de manera didáctica. Es la mejor forma de enseñarle a la gente. Y eso lo vamos a ver al final de la siguiente clase y al principio de la otra, que es la cuestión de este arte de puente entre lo que fue el México prehispánico y el México colonial. ¿Ok? Y bueno, ¿y por qué una trompeta? Porque
La palabra crío en realidad en griego es alabar o cantar. Entonces tiene ahí esa vinculación. Perfecto, chicos. Vamos a tener entonces aquí en este diagrama lo que es la pintura. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué es una interpretación de la realidad? Como ustedes dijeron. ¿Qué otra cosa es? Una representación de símbolos, como lo acabamos de ver ahorita. Otro elemento, una imitación de la naturaleza. En algunos casos al 100%, en otros en un porcentaje menor. Y otro elemento, estos no son todos los elementos que tiene, pero sí en los elementos que yo me quiero basar, es en una proyección sentimental. Den un momentito, déjenme tomar tantita agua. Gracias. Ok, ¿por qué proyección sentimental? ¿Por qué creen ustedes que yo pongo aquí en este bonito diagrama de lo que es la pintura y los elementos que la forjan? ¿Por qué poner una proyección sentimental? ¿Por qué? Porque, díganme si es cierto o no, ustedes sintieron, experimentaron sentimientos al momento que fuimos viendo las pinturas. Asombro, indiferencia, me gustó o no me gustó. Esa también es la finalidad de la pintura. Somos seres de sentimientos, somos seres que expresamos ideas. Y es lo que yo les dije, el arte es extremadamente subjetivo y también depende mucho del humor en el que yo me encuentro en el momento que lo estoy observando. Entonces, ese también es una de las funciones y uno de los elementos que tiene la pintura. ¿Ok? Entonces, recapitulamos, es la interpretación de la realidad, una imitación de la naturaleza, una carga simbólica y una proyección sentimental que nos permiten entender a la cultura y al artista que hizo la obra. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué vemos ahí? ¿Saben ustedes cuál es este símbolo? Patricio, ¿sí reconoces este símbolo? Sí, de la India. De la India, ok. ¿Ni sabría su nombre? La swastika. La suástica, ok. Rubén, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? No te noto muy seguro. Sí, sí. Sí, no, no sabía bien si era de la India, pero sé que se usa como en general en muchas cosas. Pero sí. Ok, perfecto. Tania, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Si yo les digo suástica, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo primero. Nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. Rubén, Igual. igual. Tania, Sí, sí. creo que los aquí presentes, todos los aquí presentes vemos una suástica, lo vamos a relacionar con la Segunda Guerra Mundial. Dolor, muerte. ¿Por qué? Porque históricamente lo hemos visto, porque hemos visto los documentales, hemos visto estos grupos que han surgido de los neonazis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos vinculando un símbolo y lo encasillamos en una idea. Y eso es lo que para nosotros representa la suástica. Ahorita vamos a ver diferentes representaciones de suásticas. Aquí lo vemos en un cinturón de las regiones de Lituania, en lo que era la antigua Unión Soviética. Vean ustedes que está la misma representación, pero aquí lo que representa son las puertas del nacimiento y de la muerte, vinculado con los astros, con, si no estoy mal, con la constelación de Cáncer y la constelación de Virgo. La suástica representaba, con Cáncer, la puerta del nacimiento y con Virgo la puerta de la muerte. Es una transición. Y el nombre suástica es una palabra en sánscrito que quiere dar la bienvenida o bienaventurado. Eso es lo que significa suástica. ¿Ok? Vamos a tener que es una de las representaciones más utilizadas a lo largo de la historia de la humanidad y que se ve en muchísimas culturas alrededor del mundo en diferentes periodos históricos. Entonces aquí tenemos una representación de la suástica de la región de Lituania. Vamos a ver aquí otra suástica de color dorado. Pero ¿a qué pertenece esta suástica o cuál es el conjunto que la está portando? Un Buda, en la región de China. Y en China, la suástica también se conoce como Wan y representa el todo o la eternidad. Entonces vean aquí que estamos viendo otros significados y podemos entender esa imagen fuera del contexto que le hemos dado de la Segunda Guerra Mundial y de muerte. ¿Ok? Otro elemento.
Vamos a ver qué nos encontramos aquí. En uno de los mosaicos de una villa romana. Adentro de una estrella tenemos una suástica. Y otro que cuando estaba haciendo esta presentación me encantó y dije, se los tengo que poner a los chicos. Rebotando entramos una publicidad de Coca-Cola. ¿Qué les parece? ¿Habían visto esta antes? Adentro de una No. suástica, Coca-Cola in bottle. Vean ustedes. Vean cómo el símbolo se empieza a manejar y el símbolo se empieza a transformar. Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 representaciones de la suástica en diferentes elementos, en diferentes momentos históricos, pero que si nosotros sacamos de contexto, nos quedamos con la idea principal que tenemos o la que fue inculcada hacia nosotros. ¿Ok? La siguiente. Uno de los murales en Palacio Nacional para Patricio, esto está en la Ciudad de México, en el que es el Palacio Nacional, pintado por Diego Rivera. En su momento vamos a hablar un poquito más de este a fondo, pero lo que quiero que observen ustedes es el mundo del mañana, que así lo tituló Diego Rivera, en donde ven en la parte de abajo, y se los voy a marcar aquí lo tengo, tenemos a las maestras que están educando al pueblo, pero también tenemos este pueblo que va a luchar, tenemos a la gente del campo, las rancherías, están peleando contra los policías que tienen máscaras antigases. Aquí está el letrero de huelga, aquí tenemos a 2 campesinos, bueno, un campesino y un obrero que han sido ejecutados. Se está levantando la gente. Vean aquí cómo está todo ese levantamiento y esa lucha. De este lado, el artista nos va a crear 4 cuarteles, 4 cuartos, en donde vemos la economía. Aquí vemos a los capitalistas y a los economistas leyendo las acciones. Aquí abajo vemos a la gente, a la aristocracia, a las clases altas. De hecho, aquí podemos ver a un sacerdote que está besando a una mujer que no se le ve el rostro. Estamos hablando de una prostituta. Y también la idea de la prostitución de la iglesia. Aquí vemos también a esa gente de las altas esferas, a los industriales. Y aquí vemos a los gobernantes, presidentes, generales, miembros de las altas esferas de la iglesia, como todos están manipulados por el dinero. Aquí vemos una representación de la Basílica de Guadalupe, aquí una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, y cómo de aquí caen todas esas ganancias, todas las ganancias que se van a tomar. Aquí en la revuelta, ustedes pueden ver un símbolo que representa el socialismo. Si se dan cuenta, no lo pone tal cual Diego Rivera, pero si vemos un fondo en rojo, una hoz y un martillo, vemos lo que era la bandera de la extinta Unión Soviética. La hoz y el martillo haciendo la alianza entre el campesino y el obrero, el proletariado, que van a buscar esa ciudad ideal. Perdón, que se me movió. Aquí está. Aquí vemos la Ciudad de México, la ciudad en llamas, por la lucha que se hizo. Y aquí vemos a Karl Marx, su destino aquí con sus escritos, señalándole al obrero y al campesino la tierra prometida, este nuevo lugar. Y de este lado vamos a ver a la Universidad de México, cómo se está educando la gente. Aquí tenemos a un campesino que tiene el libro del Capital, como todo está hecho a base de la labor y del esfuerzo del obrero y del campesino. Y vean la imagen aquí que tenemos de la universidad, en donde vemos razas de diferentes culturas. Esto se ve muy bonito y todo. Y bueno, ¿y por qué se los puse aquí con lo de la suástica? Vamos a ver. Vean ustedes este acercamiento. Como les decía, aquí está el profesor. Aquí está el profesor. Aquí tenemos a todas las razas del mundo representadas, escuchando las lecciones y la educación que se debe hablar. Aquí el lema de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es por mi raza hablará el espíritu. Y aquí lo que quiero que vean, señalado con esa flecha y también con el dedo del profesor, en una suástica, que dice ahí socialismo mexicano. Y los colores de la suástica son verde y rojo en un fondo blanco. Vean ustedes cómo esta pintura se hace 10 años antes de que Hitler instaurara el fascismo, el nacionalismo en Alemania, y vamos a tener esta imagen. Tenemos ahí la suástica. ¿Por qué? Porque también la suástica en las creencias hindúes representa un cambio. También para otras culturas la suástica representa todo el universo o los 4 elementos formadores de vida. Son elementos que siempre van a estar presentes. Entonces, ahí está una suástica. Y esto no quiere decir que Diego Rivera fuera pro-nazi, porque ni siquiera existía.
¿ok? Vamos a ver otro detalle de ese mismo mural. Aquí ven ustedes otra suástica, ¿ya la vieron? Señalada con la flecha en verde. Aquí está ese elemento. Ujú. Entonces vean aquí cómo Diego Rivera está utilizando la suástica en su mural del Palacio Nacional para hablar de los cambios que se deben de hacer, de estos elementos que vamos a ir modificando. No quiere decir que fuera un pro-nazi, porque ni siquiera sabía que iba a existir eso 10 años después. ¿Ok? La bandera que todo el mundo reconoce y por la cual vinculamos la suástica a lo que es la idea de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler. Y les quiero preguntar, ¿saben ustedes por qué Hitler tomó este símbolo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Ha escuchado la historia de por qué Hitler para sus Fuerzas Armadas va a tomar el símbolo de la suástica? ¿No? Ok, les comento rápidamente. Hay un arqueólogo alemán que va a descubrir a finales del siglo XIX lo que es Troya. Okay. Y entonces, siguiendo las enseñanzas de Homero en la Ilíada y la Odisea, va a decir que encuentra la ciudad de Troya, y en esa ciudad se van a encontrar muchísima cerámica con este símbolo. Acuérdense que los alemanes hablaban de una superioridad de raza, de la raza aria. Esa raza que había tenido sus orígenes probablemente en las épocas de Grecia, y entonces al encontrar este símbolo en lo que se conocía como Troya, los alemanes lo van a retomar y van a hablar de la pureza racial que representaba la suástica. Por eso se va a colocar en las banderas. Entonces es la fuerza de esta pureza racial que tanto decía Hitler en sus libros y en sus discursos, con un fondo rojo que simboliza la sangre que va a causar esta lucha, porque vamos a tener una supremacía racial. De hecho, hay historiadores que han demostrado que Hitler mandó a reconstruir su árbol genealógico para que llegaran a probar que era descendiente directo de Hércules, del héroe de la mitología griega. ¿Para qué? Para precisamente tener ese bagaje, ¿no? Entonces, aquí ustedes me van a decir, nos estamos desviando completamente de lo que es la pintura, querido Rafael, ya te perdimos. No, chicos, estamos viendo el simbolismo que hay adentro de esas pinturas, ¿no? Y cómo podemos ir tejiendo un poquito más fino e irnos metiendo a este mundo apasionante del simbolismo y de todo lo que va llevando, ¿ok? Entonces, vean cómo yo espero que haya logrado mi función en este ejercicio que hicimos de cambiarles un poquito el chip de lo que es la suástica. Ya cuando ustedes la vean, van a poder conversar con la gente. Ok, si es una suástica, esta que tenemos en pantalla, es la del Partido Nacional en la Segunda Guerra Mundial. Pero la suástica tiene elementos que se van a encontrar en otros lados y que tienen otros simbolismos. Ok, chicos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Recordatorios familiares al final, por favor. Ok, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la pintura en México. La pintura es un arte que ha estado siempre presente en nuestra historia. Y cuando hablo de nuestra historia, estamos hablando de la historia de México, Patricio, te incluyo también aquí, parte de nuestra historia. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, ha sido un medio de expresión que deja ver la capacidad creativa de nuestra nación o de México. Es uno de los tantos elementos por los cuales los mexicanos, y hago extensiva la invitación a toda América Latina, nos debemos de sentir orgullosos. Y aquí les presento, creo que uno de los elementos más emblemáticos que todo mexicano puede ver. ¿Ok? Tenemos, para ti, Patricio, es nuestro escudo nacional, el escudo oficial. Porque recuerden ustedes que para ser el escudo nacional mexicano tiene que seguir ciertas características, que en este caso son tener los 5 nopales, la parte de abajo, la posición del águila, el laurel y el olivo que ven ustedes en la parte de abajo y la distribución de los colores. Ahora, chicos, ayúdenme a explicarle a Patricio, tanto Tania como Rubén, qué simboliza el escudo nacional. ¿Quién quiere? A Tania, gracias. Bueno, es una buena pregunta.
Pues bueno, según yo lo que simboliza como muchas cosas, pero no tengo todo el detalle. Lo que sí es, pues bueno, esto fue lo que según yo la leyenda cuenta, que fue donde este dios Meshi, si no mal recuerdo, este, Ujú. em, le dijo a este sacerdote que fue, ay, no me acuerdo su nombre, que fue donde dijo que donde viera, ¿no? Que el águila si estuviera comiendo a la serpiente, ahí era donde tenía que como establecer, ¿no? A estos pueblos que venían del norte, ¿no? Para establecer esta gran ciudad que después se convirtió en Tenochtitlan, ¿no? Ok, Yo creo que el sacerdote era Tenoch, ¿no? exacto. Gracias, Tania. Rubén, Ujú. ¿algo que quieras agregar? No, no realmente para mí es como simboliza la fundación de Tenochtitlán y hoy en día Ciudad de México. Exactamente. El centralismo que maneja nuestro país. Impresionante, ¿verdad? Ok, De hecho, eso debe ser bien raro si no eres de Ciudad de México, como tener ese exacto. símbolo. Pero bueno, cuando lleguemos a la parte de la independencia vamos a hablar un poquito del simbolismo del escudo nacional. Ahora, Patricio, tú que eres de Chile, para ti, ¿qué simboliza esto? ¿Tú qué ves ahí? O sea, ¿te da algún mensaje? ¿Tiene algún simbolismo más allá de ver un águila sobre un opal devorando una serpiente? Sí, hay una lucha y la serpiente siempre ha significado como el mal. Ujú, Y las aves rapaces son animales como superiores, vuelan alto, tienen capacidad de visión a largo plazo. Y, y está este nopal, que es como parte de la agricultura como zonas desérticas. ujú, Está el olivo, y, que significa como la victoria. ujú. Ok, gracias, Patricio. Vean, miren, y esto lo planeé, no lo planeé así, o sea, digo, no sabía que iba a tener gente que de otros países, que eso me da muchísimo gusto, porque nos permite vincularnos con estos elementos, ¿no? Tenemos aquí a 3 mexicanos, en donde identificamos plenamente que es el símbolo de nuestra bandera, es nuestro escudo nacional, lo cual nos remonta a nuestro nacionalismo, a lo que nos enseñaron en la escuela. Y en el caso, cuando estás fuera de tu país, te maneja esa parte de nostalgia, en donde ves esos elementos que dices, sí, es esa identidad y es mi México. Pero, por ejemplo, para Patricio, que es chileno, él ve estos elementos, que son una ave, que es el reptil, que son las cactáceas propias de Norteamérica, algunas plantas que se encuentran ahí, pero no va más allá. O sea, no es lo mismo que si yo le hablara a Patricio de algo típico chileno, como podría ser Viña del Mar, por ejemplo, ¿no? Es este elemento, o el mismo cóndor. Que para nosotros puede ser un ave, dices, pues está ahí el ave, pero para él podría tener otro significado, ¿no? Otro elemento. Entonces vean también cómo los símbolos van creando esa mentalidad y es a través de las pinturas que vamos creando esta educación propia de un estado, pero también que nos identifica como un grupo racial en particular. Nosotros 3, tanto Tania, Rubén como yo, somos mexicanos y sentimos un apego o nos llama la atención o identificamos de manera inmediata este símbolo. Patricio no, porque no es de este país. Ajá. Entonces, vean también cómo el arte, y en este caso la pintura, nos ayuda a delimitar esos grupos. Y esto no quiere decir que estemos excluyendo a Patricio, al contrario, lo vamos a integrar. Patricio ya sabe lo que para nosotros como mexicanos representa esta imagen. Y el hecho de que sea el escudo nacional mexicano no quiere dejar o no quiere decir que Patricio se puede quedar fuera. Patricio va a ver otro elemento y cuando veamos, cuando les dije que lleguemos a la tercera sección y hablemos del simbolismo que tiene todo esto, lo va a entender un poquito mejor. ¿Por qué? Porque también tiene cosas en comunes con México porque llegaron los españoles y tuvieron estos elementos, ¿no? Entonces vean aquí cómo se va dando este elemento de expresión
cómo crea sentimientos la pintura y cómo también va a retratar un poco lo que es esa realidad. Ahora vamos a hacer un recorrido muy breve por lo que es la historia de la pintura en México. Vamos a comenzar con estas pinturas rupestres que se encuentran en el estado de Baja California, en lo que es la Sierra de San Francisco. Están datadas creo que entre 15,000 años antes de Cristo. Estas pinturas que, como los vimos en Altamira, vemos representaciones de hombres y de animales. Ahora, ¿se parecen a las que vimos anteriormente, en donde veíamos la casa, o ven algo ustedes diferente? Patricio, ¿ves algo diferente con las de Altamira, con las primeras que vimos? Acá los animales parecen ser superiores a la figura humana. El ser humano como más pequeño, Ok. excepto la figura humana del cerro que está otra del lado derecho. Ok. ¿Algo más? Mm, No te preocupes, gracias, Patricio. Tania, ¿tú ves algo más? ¿Algo diferente? Pues no, la verdad es que como que veo que las figuras, pues no, los seres humanos no tienen ojos, ¿no? O sea, como que todo es pues el contorno, ¿no? Tanto los seres humanos como los animales usan como cierto tipo de colores, ¿no? Como que en toda la pintura. Pues, Ok. muy similar. Ok, gracias, Rubén. Sí, creo que es como similar, pero aquí me parece más como una convivencia, o sea, como que ahí todos están en el mismo lugar, y no se ve tanto como en el otro, que haya más movimiento y como que ya, sí, como que unos están atacando a otros, aquí nada más están pues, existiendo en conjunto. Ujú. Pero vean cómo tenemos una misma idea que la anterior. Y estamos hablando que hay un océano que separa estas dos representaciones, dejando de lado las cuestiones temporales, ¿no? O sea, vean que el hombre va a ser 90 o póngame el 80% el mismo aquí y en China, como decimos en México, ¿no? O sea, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Lo que decíamos de la suástica y lo que comentó Rubén en su momento, ¿no? Son representaciones que están alrededor del mundo. ¿Y por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre ellas van a representar lo mismo? Porque son elementos que surgen de la naturaleza. El sol todos los vemos. La luna todos la vemos. Las estrellas, tenemos similares las estaciones, tenemos lluvia, tenemos esos elementos naturales. Y si ustedes recuerdan, lo que son los dioses de las culturas antiguas son elementos naturales. Ajá. Entonces siempre están presentes y esto no quiere decir que, por ejemplo, los mexicas hayan tenido contacto directo con la gente de Sudamérica, con los incas, por ejemplo, y a su vez hayan tenido un contacto con Egipto. No, pero tenemos que las tres culturas vivieron debajo del mismo sol. Entonces van a tener ese tipo de representaciones. Esto, históricamente hablando y técnicamente hablando, se conoce como pintura, la gran pintura mural, así se llama este término para los investigadores, la gran pintura mural en el norte de México. Ahora vamos a pasar a la parte prehispánica y se abren las cortinas para ver uno de los murales de Teotihuacán, que vamos a ver más detalle la próxima semana, que es el Tlalocan, que es el paraíso para la gente que moría ahogada. ¿Qué llama su atención de este mural? Empezamos con Tania. Tania, ¿qué llama tu atención de esta pintura? Los colores, el amarillo, el verde, me llaman la atención, eh, pues bueno, esta representación de, que está de esta, como de este animal, ¿no? Este que está Ajá. y que como que de ahí nace como pareciera un árbol, o sea, es como, creo que es la figura central pues bueno, fue obviamente creo que pues lo primero eh, que vi es lo que más me llamó de la pintura. Ok, gracias, Rubén. Me llama la atención que como a simple vista es un poco difícil entenderlo, porque hay demasiadas imágenes, o sea, tienes como que enfocarte en partes diferentes y entender como qué está pasando. No es como las otras pinturas que nada más como el monito del animal, aquí como que tienes que poner mucho ojo en los detalles. Ok, exacto, ya es más elaborado el discurso. Patricio, ¿tú qué opinas?
veo como una representación de una deidad y los seres humanos están con atuendos especiales, cual podría ser como religiosos o personas como de un estatus superior Ujú. por la cantidad de plumas. Tienen sustrato como terreno no sé si podría ser la agricultura o los bienes naturales y algunos árboles. Ok, muy bien. Bueno, los tres están muy bien. Vean ustedes cómo tenemos una composición ya diferente a las que habíamos visto anteriormente, cómo tenemos más símbolos colocados ahí, ya tenemos esos significados que para nosotros no son muy claros porque no estamos familiarizados con estos conceptos como lo tenían los teotihuacanos en su momento. Los teotihuacanos veían esta pintura y de inmediato la entendían. Y no quiere decir que nosotros seamos menos humanos que los teotihuacanos porque no la entendemos. La cuestión es de que nosotros no tenemos el mismo bagaje cultural que ellos tenían. Uh-huh. Es como lo que vimos con la suástica. Entonces, vean cómo también la pintura, y como se los mencioné, nos permite entender a otras culturas. Y esta cultura, digo, que se desarrolló en México, no todos los mexicanos lo entendemos así a primera vista, ¿no? Podemos reconocer, dices, bueno, esa es una pintura mural, probablemente Teotihuacán, etcétera, etcétera, quienes han tenido la posibilidad de ir a verlo en vivo y a todo color. Pero de ahí en fuera, como lo dijeron tanto Tania como Rubén, pues son bastantes elementos. No sabes en dónde fijarte, o sea, ya hay más carga de representación. Sí es una cuestión de agricultura, como dijo Patricio, sí hay un árbol detrás de la deidad principal, como lo dijo Tania, ajá, y vemos todos esos elementos que vamos a ir conociendo a lo largo del taller, a lo largo de esto. O sea, no van a salir de aquí ustedes siendo especialistas en esto, porque tendría que aventarme un taller completo nada más para hablar de pintura mural teotihuacana, por toda la carga simbólica que tiene. Pero como les dije a un principio, el objetivo y la finalidad de este taller es que ustedes se lleven un bagaje en general de lo que es el arte, en lo que es la pintura en la historia de México y cómo ha ido influyendo a nuestro pueblo y a los demás. Igual vean ustedes el color que tiene esos elementos con el fondo, es muy extremadamente colorido. Y esa es otra cosa muy importante, chicos. El color para todas las culturas va a ser fundamental. Quienes han visitado el Museo de Antropología, y si mal no recuerdo, creo que tú, Patricio, sí lo llegaste a visitar cuando viniste por acá, creo que lo dijiste al principio, ¿verdad? Sí, Corrígeme si estoy en un error. sí, estuve allá y me impresionó mucho porque ahí vi que la cultura mexicana no es una cultura, son múltiples culturas. Y vi un mural de González que me impresionó mucho porque está todas las etnias representadas en la pintura mural de González. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ¿por qué te pregunto esto, Patricio? Porque yo sé que tanto Rubén como Tania en alguna vez en su vida han ido al Museo de Antropología y más que se fueron de la Ciudad de México. Por lo menos las escuelas lo llevaron, eso sí estoy completamente seguro. O sea, por lo menos. Y uno llega al Museo de Antropología en la Ciudad de México, entra a todas estas salas maravillosas que tiene y lo que ve son piedras, en color piedra, en color gris, en color esto. De vez en cuando, cuando uno tiene detalle y no hay un policía cerca, se puede acercar y puede ver un poquito más. Y les digo porque yo tuve el placer de trabajar en ese lugar y créanme que aunque uno es especialista y uno estudia esto y todo, sigue teniendo el gusanito de querer tocar las piezas, aunque te dicen que no las toques, por estos elementos. Entonces te acercas y ves que tienen un pigmento. Entonces, todas esas piezas que ustedes observaron ahí y que muchísima gente observa ahí, ajá, y que piensa que así estaban representadas en el momento que se utilizaban, pues no era así, tenían un color, porque la policromía era extremadamente importante, al grado que un color te cambiaba el significado de la pieza. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, podemos tener la misma figura geométrica, por ejemplo, un círculo. En el México prehispánico, el círculo está pintado de rojo y amarillo, es una representación del sol, no hay pierde. Pero si ese mismo círculo lo pintamos de azul y de verde, entonces es una representación del agua y es la misma figura geométrica. Entonces vean cómo el color es extremadamente importante y esto es algo también que vamos a ir viendo. Vamos a ir conociendo la policromía y por qué es importante, ¿ok? Vamos a la que sigue, chicos.
Vamos a pasar a la época novohispana, que es la época colonial aquí en nuestro país, y lo que tenemos es las famosas pinturas de casta. Ajá, esta atribuida a un anónimo. Y bueno, las castas eran las mezclas que vamos a tener entre los diferentes grupos étnicos que habitaron lo que fue la Nueva España. Aquí tenemos la número 12, que sería un tente en el aire, que son nombres, verdad, bastante cómicos y llaman muchísimo la atención. Históricamente se cree que la sociedad novohispana estaba estratificada en castas y que era muy, muy marcada, aunque estudios recientes dejan entrever que no era tanto así, ¿ok? Pero bueno, aquí en lo que el arte nos está diciendo es que ese niño que ustedes ven ahí, la gente lo denominaba un tente en el aire. ¿Por qué un tente en el aire? Ah, porque su mamá es una mulata, ajá, y su papá es un albarrasado. O sea, son de estas mezclas que se van dando, ¿ok? De indio y de negro se hacía uno un mulato. Entonces vean cómo es una cuestión de posición social. O sea, entre más mezclas hay, más para abajo te vas, ajá, en la escala social. Entonces ahí es lo que vemos, estas representaciones que también nos dejan ver las costumbres de la época y por eso llaman muchísimo la atención. Si yo les dijera a ustedes, a ver chicos, con esta imagen, explíquenme un poquito lo que sería la gastronomía en la época de la Nueva España. ¿Qué me dirían? A ver, Tania, vamos a dejar a Patricio al último porque él no es de México. Entonces, para que vea un poquito más. Dime, Tania, ¿cómo sería la gastronomía en la época novohispana con esa figura? Pues diversa, se ven muchas frutas, tal vez verduras, también pues muy colorida también, pues diversa en una palabra, lo diría así. Diversa. Gracias. Rubén. Sí, igual, creo que la fruta es lo que más puedo ver. Pues no sé, o sea, digo, no sé cómo decirlo entonces, pero se ve como una dieta como sin proteínas, carnes o algo así, o sea, es más como lo que te dan frutas y verduras. Ok, y entonces aquí nos deja entrever que para la común del pueblo las carnes no eran tan fáciles de acceder. Vas a tener que acostumbrarte con lo que produce la tierra, que son la mayoría de las frutas y algunas otras verduras. Ahora, Patricio, ¿reconoces a la mayoría de estas frutas y verduras que ves aquí? Algunas. Ah, ¿cómo Sandía, cuál? ¿Me los podrías decir? sandías, plátanos, Ujú. Aquí tenemos la sandía, aquí tenemos los plátanos, las piñas, la papaya, el mamey, que sabe muy rico, la nieve. Chicos, ustedes que están allá en México, váyanse a la mexicana y échense una de mamey, por favor. Créanme que acá se extraña todo eso. Vemos diferentes elementos. Ahora también, otra cosa que nos permite ver la pintura es ver esa riqueza en cuanto a producción natural de alimentos que va a tener una región en específico y que luego muchas veces no se conocen en otros lugares. Ajá. La caña de azúcar, por ejemplo, aquí ven, y esto, donde está el 12, parece ser unos higos, ¿no? O se llaman de diferente manera en otros lugares. Entonces nosotros llegamos y decimos, ah, no, pues es un plátano. Ah, ¿y qué es un plátano? No, pues es un fruto amarillo. Ah, es una banana. Ah, ok, es una banana, ¿no? Una chirimoya, un chico zapote, ¿no? Que a lo mejor para nosotros como mexicanos estamos más familiarizados con esos términos, pero que en otras latitudes pues, no se conoce, ¿no? O que son realmente frutas exóticas, como el caso de las sandías en Japón. En Japón las sandías cuestan un dineral, ajá, y cuando uno llega a viajar y ve eso, y a nosotros nos pasó a mi familia y a mí, a mi esposa y a mi hija, cuando llegamos hace 3 años acá a Houston, nosotros de la Ciudad de México, la Merced, todo fresco, todo esos colores que llegan a tener, un aguacate te salía en tanto y de repente llegas aquí, vas al Walmart o al H-E-B y quieres un aguacate y te sale un aguacate en $3 y dices, no, espérame, pues en mi rancho me salen a 5 pesos, ¿no? Y aquí me salen en $3, ¿no? Pero sí, porque aquí no son producto nacional, o sea, aquí no los tenemos, aquí se importa, ¿no? Entonces también eso nos permite conocer la riqueza de la tierra, el clima que te permite sembrar todo esto, las frutas y verduras que se trajeron de Europa y que encontraron en América
y en este caso particular en la Nueva España, un suelo fértil para poder crecer. También vamos a tener todos esos elementos que van distinguiendo a una cultura. Sí, dime, Patricio. ¿Y hay cacao acá? Aquí no veo el cacao como tal, tendría que hacer el acercamiento. No creo que hubiera cacao, ¿sabes por qué? Porque el cacao, en esta pintura, porque el cacao era una de las principales medios para hacer el trueque. De hecho, en la época prehispánica, si había una moneda, o lo que podríamos denominar como una moneda de nuestra época, sería el cacao. El cacao era aceptado en cualquier parte para intercambiar productos. Entonces, el cacao aquí yo no lo veo, no lo veo representado. Digo, porque este de acá, espérenme, déjame, ¿dónde está mi flechita? Aquí está. Acá, a ver, dice aquí que es el 18, no tengo aquí el 18, esto es un chayote. No alcanzo a ver aquí el cacao, pero les prometo que les pongo representaciones del cacao para la próxima, para que lo vean. Pero también esa importancia, ¿no? El cacao que después se va a transformar en el chocolate, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes cómo de una simple imagen, ya hasta dónde nos fuimos. Cómo vamos partiendo de estos elementos. ¿Ok? Igual, por ejemplo, nosotros en México, esta tipo de estructura pues, lo reconocimos de cualquier tianguis, de estos mercados sobre ruedas en donde vemos estos elementos. No sé, Patricio, y ayúdanos con eso, por favor, si allá en Chile se manejen también estos mercados sobre ruedas que se ponen ciertos días en diferentes calles o avenidas. No sé si eso se maneja allá. Sí, no es sobre ruedas, pero sí hay muchos mercados así de fruta y de verduras. Ok. No, acá en México y sobre todo en la ciudad tenemos que son los denominados mercados ambulantes o mercados sobre ruedas, porque los dejan ponerse ciertos días en diferentes avenidas. Entonces, va el comerciante, lleva todo en su camión, en sus carros para transportar todo eso, llevan su puesto y lo arman, así como lo estás viendo, pero ahora con lonas, con tubos de metal y ofrecen sus productos. Entonces, el viernes encuentras el mercado que dices, está cerca de la calle donde vivo. Ahora, y el viernes voy a hacer mis compras porque me queda cerca, ¿no? Si no quiero ir al súper. Pero ¿sabes qué? El martes se pone a 20 cuadras, otro en donde se ponen muy buenas las cosas. Entonces vas para allá y también así te vas moviendo. Eso es algo típico en la Ciudad de México y en algunos lugares de México. Ok, la que sigue. Una maravilla de José María Velasco, Pirámide del Sol, 1878. ¿Qué les dice esta imagen, chicos? Tania, ¿qué te dice esta imagen? Pues me habla pues sí, de paisajes, ¿no? De montañas, de colores, no sé si pareciera que es un atardecer, ¿no? Con todos estos tonos como amarillos, ocre, un poquito morado en la parte de atrás. Pues eso es de lo que me habla un paisaje, ¿no? Muy típico mexicano. Ok, gracias. Rubén. Pues sí, al final un paisaje, pero me gusta como el factor del tiempo, porque hoy en día definitivamente no se ve así, o sea, ya está como todo descubierto, o sea, puedes ver las pirámides, vaya, aquí parecen montes y ya, entonces creo que eso es como lo más interesante, ver cómo el mismo paisaje ha cambiado con el tiempo. Ok, Patricio. Veo una pirámide, veo una montaña y algo de vegetación y unas nubes. Y supongo que es nube y no es smog. Sí, la región más transparente del aire, como alguna vez le llamaron. Sí, entonces vean ustedes aquí, por eso les puse el nombre, les puse el autor y sobre todo les puse el año. Estamos hablando de Pirámide del Sol. Aunque no seas de México, yo creo que la mayoría de la gente en el mundo, estamos hablando de yo creo que un 70%, ubica Teotihuacán y ubica la Pirámide del Sol. Y como lo dijo Rubén, aquí tenemos ese paso del tiempo y lo que les dije al principio de esta introducción, también la pintura nos permite capturar y dejar cosas que sabemos que no van a ser para siempre. ¿Ok? Vimos ya una representación de una pintura mural de este sitio, o sea, una pintura mural que se hizo en este lugar cuando era habitado. Y ahorita les estoy mostrando de 1878 cómo se veía esa vegetación y cómo las pirámides se confundían con cerros.
Ahí vemos aquí lo que es la calzada de los muertos. Y también como comentó Tania, o sea, esos colores, ese atardecer que llegamos a observar ahí, el pueblito aquí a lo lejano, aquí se puede ver ahí un poquito la mancha, ¿no? Que tenemos ahí. Si nos ubicamos geográficamente, bueno, estaríamos arriba de lo que es la pirámide de la Luna, aquí estaría la pirámide del Sol, la calzada de los muertos, y la Ciudad de México estaría atrás de nosotros, de donde el artista está tomando esta pintura, ¿no? Entonces también vean cómo la pintura permite congelar el tiempo. Y nos da esa ventana y esa posibilidad para poder conocer esto, ¿no? Como lo dijo Rubén, ahorita nosotros vamos y ya todo eso está despejado, ¿no? Ya todo vemos ahí las estructuras que hay, vemos todos esos trabajos arqueológicos que se están realizando en Teotihuacán, pero aquí, gracias a José María Velasco, vemos cómo era antes de ese descubrimiento. Y cuando veamos la historia de Teotihuacán, o cuando conozcamos un poquito más, o ustedes incluso profundicen más en Teotihuacán y vuelvan a ver esta imagen, van a decir, ok, yo vi el esplendor de esta ciudad, yo vi representaciones de cómo era la ciudad en su momento de mayor apogeo, pero también sé cómo se vio 300 años después en el abandono total y fue cubierta por lo que es toda la vegetación. Y ahora tengo la posibilidad de verla en ese nuevo esplendor que nos deja entrever la arqueología y la historia. Entonces vean cómo la pintura es este puente y la pintura es algo por lo cual le fascina tanto a la gente, que nos permite viajar, nos da la entrada literalmente, porque aquí no necesitas tú imaginarte nada, la pintura te lo da, la pintura te muestra eso que el artista quería que vieras. Y José María Velasco no lo pintó porque decir, bueno, en un futuro van a escarbar y aquí tenemos que era una ciudad enorme. Él agarró y él lo pintó en una etapa en la historia del arte mexicano en donde lo que imperaba era salirse de las representaciones un poco nacionalistas de estas alegorías y representar lo que es el paisaje de México, de los lugares de México, tanto del centro, del norte, del sur, que son tan diferentes. Lo que dijo Patricio, ¿no? En su experiencia al ir al Museo de Antropología, no es solo una cultura prehispánica o precolombina que habitó México, sino hubo varias. Entonces, así lo vamos viendo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos teniendo estos elementos, chicos. Y ya para ir cerrando, tenemos igual del Palacio Nacional, de los murales de Diego Rivera, también cómo la historia, cómo la pintura va a ir modulando la historia oficial. Aquí ustedes ven a un personaje que tiene sombrero y bigote, que es este de aquí, que tanto para Rubén, Tania y tu servidor, pues representa un personaje importante en la historia de nuestro país, que es Emiliano Zapata. Personaje que participó en la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado y que peleaba por tierra y libertad, como lo dice aquí este estandarte que está sosteniendo junto con otros personajes. Aquí se ven revolucionarios, ¿verdad? Y este hombre de los ojos verdes es, si no estoy mal, Carrillo Puerto, un defensor de los derechos indígenas en la parte de Yucatán. Pero lo interesante de esto es que históricamente está comprobado que Emiliano Zapata nunca dijo la frase tierra y libertad. Que eso aparece en los libros de texto en la actualidad gracias a la influencia de la pintura de Diego Rivera. Diego Rivera fue quien le puso ese letrero ahí a la tierra y libertad. La gente fue a ver estos murales, se tomó y entonces se pone a Zapata como el personaje que va a hablar de tierra y libertad. La Revolución Mexicana es maravillosa en el sentido de que es una lucha de todos contra todos en su momento, de voy a jalar agua para mi molino en algún momento, como se dice en México, esta expresión que quiere decir, bueno, yo voy a ver por mi bienestar y después veo por el de los demás si puedo. Estos personajes que para nosotros o para la historia oficial son grandes héroes, en vida no se toleraban, no se podían ni ver, y en muchos de los casos, entre ellos se mandaron matar, que es genial. Y lo más interesante es que están descansando sus restos en un solo lugar, que es el Monumento a la Revolución, que no iba a ser el Monumento a la Revolución, que si no era el Congreso, que iba a ser Porfirio Díaz, que fue contra quienes se levantaron todos en primer lugar, ¿no? Eso es bastante interesante, la Revolución Mexicana, pero ven también cómo la pintura tiene un fin didáctico y que inclusive va modificando la historia. ¿Ok? Vamos teniendo elementos, no fueron ciertos, pero gracias a la pintura se van a transformar en una verdad histórica.
Entonces, es lo que les digo, de ir leyendo las letras chiquitas de la pintura, de ir conociendo todos estos elementos. Y esto no es propio solo de México. Esto pasa en la mayoría de las pinturas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas son representaciones creadas por un ser humano. Lo único que podría cambiar serían elementos como el lenguaje, el idioma, características físicas a lo mejor. Pero en realidad lo que tenemos son elementos muy, muy similares. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué les pareció? Díganme. Muy bien, muy interesante. Gracias, Patricio. Rubén, ¿algún comentario? ¿Pregunta? No, súper claro, la verdad. No tengo preguntas. Ok, gracias. Tania. No, no, gracias, todo muy claro. Sí, gracias, gracias. Ok. Bueno, chicos, estamos terminando ya nuestra primera sesión. ¿Se les hizo pesado? ¿Se les hizo largo, tedioso, aburrido o nos hacen faltas horas? Yo lo extendería por 3 horas más. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien, chicos. Esto es solamente la introducción. Lo que yo quería era que ustedes dejaran un poquito más en claro lo que es la pintura como arte, como tal, porque es en lo que nos vamos a ir basando a lo largo de este taller, las siguientes 4 sesiones que nos quedan, en donde en cada una vamos a hablar de un periodo histórico, como los historiadores van a ir dividiendo estos periodos históricos, así me tomé yo el atrevimiento para hacerlo un poquito más sencillo, lo que va a ser este taller. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, vamos a hablar sobre el México prehispánico. Voy a hablar de generalidades, es muchísima la información, pero voy a tratar de ponerle los ejemplos más interesantes de cada una de estas culturas, o lo que yo considero interesante de alguna de estas culturas. Si ustedes quieren entrar a investigar por su cuenta, adelante, bienvenido. Todos los comentarios, todo lo que quieran ustedes ir agregando, todas las dudas que tengan, por favor, vayan apuntando y me las hacen, y me las preguntan aquí mismo las respondemos. Sí, dime, Patricio. ¿No podría recomendar algún libro para ver la historia de la pintura mexicana? Mira, como tal, historia de la pintura mexicana no se ha hecho un libro en los últimos años que digas, generaliza todo. Les voy a mandar por correo bibliografías sobre algunos y la próxima clase, se los prometo, en la presentación les voy a poner los links para que puedan descargar algunos de los libros. Para pintura mural prehispánica, pueden meterse a la página de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo que es investigaciones históricas, así se llama. Ya hay boletines de pintura mural y hay acceso a algunos de los de esta colección que sacó la Universidad de México de pintura mural. Muy padre, pero ahorita nada más está el libro de Teotihuacán y el de Cacaxtla, creo, disponible y gratis para que ustedes lo bajen. Pero sí, o sea, como es mucha la información, les prometo, esto era lo que yo estaba viendo, ya era lo que estaba trabajando, pero preferí dejarlo para la otra, irle metiendo. Ustedes pueden googlearlo ahí, pueden ir investigando lo que es México prehispánico, vamos a ver lo que es un poquito olmecas, vamos a ver lo que es un poquito mayas, teotihuacanos, mexicas, en general, eso es las culturas que vamos a ver en el tema de pintura. Quieren investigar un poquito de iconografía, adelante, bienvenidos. Y la tarea que les voy a dejar, porque me dijeron que les tenía que dejar tarea para quedar a constancia de que trabajaron, es la siguiente. Esa imagen, Alfredo me va a hacer favor de enviárselas por correo. Es un mural, no les voy a dar más detalles. Lo que yo quiero que hagan es que ustedes lo dibujen, le pongan el color que ustedes crean va en esos personajes. Lo que a ustedes se les venga a la mente, por eso conseguí la imagen en blanco y negro, para que ustedes, si gustan imprimirlo, lo puedan dibujar y después nos lo suben y se lo mandan a Alfredo, por favor, ustedes tienen el correo de Alfredo, en un PDF y lo vemos la próxima clase. ¿Por qué? Porque era lo que les decía yo del color, la importancia que tenía. A ustedes, sin tener tanto bagaje cultural en este aspecto, tanto conocimiento, quiero que ustedes saquen su propia idea de qué colores ustedes pondrían ahí, qué colorido le pondrían a cada uno de esos personajes, inclusive el fondo.
quieren ponerlo y aparte les va a servir así como terapia para relajarse un ratito. Ajá. Tenemos una semana para realizarlo. Entonces, chicos, eso es lo que les voy a encargar para la próxima semana. Los compromisos para la siguiente semana, les voy a dar los links de bibliografía para varios temas, y si puedo, les voy a dar el link para que descarguen el libro, lo tengan ahí gratis, una página, y puedan descargar el libro y tenerlo ahí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos sobre la actividad, Patricio. Yo me siento interpretado por la cultura mexicana también. Gracias, Patricio. Rubén. No, muchas gracias. O sea, digo, esta es la primera clase que tomo así, está bien cool, la verdad, no esperaba. Sí me gustó, gracias. Ok, gracias, Rubén. Tania. Una pregunta, ¿cuándo hay que enviar el dibujo ya coloreado? O sea, mandamos el martes. A más tardar el martes, o sea, lo puedes mandar o no, lo puedes mostrar aquí en la pantalla. O sea, ok. Sí, ustedes tómenlo como una actividad recreativa para relajarse y dejen volar su espíritu artístico. Vamos a ver, y acuérdense, de una vez les adelanto, no va a haber trabajos incorrectos. No. Aquí no crean y por favor no entren a buscarlo en internet, por eso no les doy el nombre, porque yo lo que quiero ver es esa interpretación y quiero que ustedes lo vean, porque nos van a decir por qué utilizaron esos colores. Quiero que sean el artista por un momento, porque al fin de cuentas somos artistas en nuestra vida. Haciendo lo que hagamos, tenemos ese toquecito. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, chicos. Si no hay más preguntas, pues nos estamos viendo aquí el próximo martes a la misma hora, por el mismo canal. Cualquier comentario, por favor, se lo mandamos a Alfredo y Alfredo me lo hace llegar a mí y estamos ahí en contacto, ¿ok? Patricio, ¿todo bien? Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Rubén, gracias, que descansen. Ya, gracias igual, chicos. Descansen y tengan una bonita semana. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.